Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. Durante años, las historias sobre objetos voladores no identificados se han movido entre el rumor y la especulación. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente no es un aficionado con una cámara, sino la Fuerza Aérea de la nación más poderosa del mundo? El pasado 30 de junio del 2025 se desclasificó un video militar que confirma uno de los avistamientos más polémicos de los últimos años, el OVNI de Mosul. No hablamos de luces borrosas o de testimonios dudosos. Hablamos de una esfera metálica grabada por un dron militar en una zona de guerra que se mueve sin propulsión visible y desafía toda explicación. Acompáñanos a analizar el video que el Pentágono no quería que vieras. La historia comienza en 2023, cuando el cineasta e investigador Jeremy Corbell filtró una imagen impactante, una esfera metálica y oscura suspendida sobre la ciudad de Mosul, en Irak. La imagen causó un gran revuelo, pero su origen era incierto y muchos la descartaron. Pero ahora, todo ha cambiado. Gracias a una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información o FOIA, la plataforma UAP Register ha obtenido y publicado el video completo del que se extrajo esa fotografía. Y la fuente es innegable: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos exactamente en este video? El video, grabado en noviembre de 2016, muestra una esfera perfectamente redonda, de apariencia metálica, que se desplaza a una velocidad constante sobre los edificios de Mosul. Lo más desconcertante es que no tiene alas, ni hélices, ni estela de calor, ni ningún medio de propulsión visible. Simplemente se mueve desafiando las leyes de la aerodinámica que conocemos. Y el contexto en el que fue grabado es crucial. Absolutamente. No fue grabado por un civil. Fue capturado por un dron militar MC-12, un avión de vigilancia y reconocimiento avanzado equipado con sensores electro-ópticos e infrarrojos de última generación. Este no es un video casual, es un dato de inteligencia militar. Esto nos lleva a un punto muy importante: la diferencia entre el ruido y la señal. Mientras en otros lugares se debaten fenómenos ambiguos, como la famosa esfera de Buga, aquí tenemos evidencia verificada, con trazabilidad y credibilidad institucional. Y no es un caso aislado. El propio exdirector de la AARO, la Oficina del Pentágono para investigar estos fenómenos, el Dr. Sean Kirkpatrick, declaró ante un panel de la NASA en 2023, y cito: "Este tipo de objeto es un ejemplo típico de lo que vemos con mayor frecuencia. Los vemos por todo el mundo, y los vemos realizando maniobras aparentemente muy interesantes". Es decir, el gobierno sabe que estas esferas están ahí, y a pesar de esto, el escepticismo persiste. El conocido escéptico Mick West ha intentado reducir el caso a un globo gigante. Pero esa explicación plantea más preguntas que respuestas. Si fuera un simple globo, ¿por qué el personal militar que analizó el video lo catalogó como de origen desconocido? ¿Por qué el gobierno intentó activamente impedir la desclasificación de estas imágenes? ¿Y cómo un globo mantiene una velocidad y una trayectoria tan perfectas en una zona de conflicto? La existencia de estas esferas nos recuerda a otro de los casos más sólidos y desconcertantes de la historia reciente, uno que también involucró a personal militar altamente calificado. Y esa es una historia que vale la pena contar. Nos remontamos al 14 de noviembre de 2004. El grupo de combate del portaaviones USS Nimitz se encontraba realizando maniobras en la costa del Pacífico. Durante días, el avanzado sistema de radar Spy-1 del crucero USS Princeton había estado detectando objetos anómalos que aparecían a 80,000 pies de altura para luego descender al nivel del mar en cuestión de segundos. Maniobras imposibles para cualquier tecnología conocida. El comandante David Fravor, un experimentado piloto de la Marina, fue enviado a investigar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Sobre el agua, vio una perturbación, como si algo grande estuviera justo debajo de la superficie. Y flotando de forma errática sobre esa perturbación, había un objeto blanco, ovalado y liso, sin alas ni rotores, de unos 12 metros de largo. Lo describió como un tic-tac gigante. Y entonces, el objeto reaccionó.
Cuando Fravor comenzó a descender en espiral para acercarse, el Tic-Tac ascendió para encontrarse con él, reflejando sus movimientos. Pero cuando el piloto intentó cortar su trayectoria, el objeto aceleró a una velocidad que Fravor nunca había visto y desapareció. Segundos después, el USS Princeton detectó el mismo objeto a casi 100 kilómetros de distancia, en el punto de reunión secreto de los cazas. Había llegado ahí antes que ellos. Una demostración de tecnología tan avanzada que, según el propio Fravor, estaba a años luz de cualquier cosa que poseamos. El caso del Tic-Tac, al igual que el del ovni de Mosul, no es una simple anécdota, es un encuentro documentado con múltiples testigos de alta credibilidad y datos radar, que prueba que hay objetos en nuestros cielos que operan de formas que no podemos explicar. Una esfera metálica que vuela sin alas ni motor sobre una zona de guerra. No es el comienzo de una película, es un documento oficial del gobierno de Estados Unidos. El ovni de Mosul ya no es una teoría, es un hecho verificado, y nos deja con la pregunta más importante. Si no es nuestro, ¿de quién es? El misterio, lejos de resolverse, se hace cada vez más grande y tangible. Gracias por acompañarnos en este análisis. No dejen de cuestionar lo que ven. Nos vemos en otro misterio, buscadores de lo inexplicable. Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. Hace solo unos meses, el mundo de la ufología se vio sacudido por la aparición de la misteriosa Esfera de Buga en Colombia, un caso que dividió a expertos y creyentes. Y justo cuando el debate estaba en su punto más álgido, la historia da un giro inesperado. El pasado 10 de junio de 2025, a solo 70 kilómetros de Buga, en la localidad de Jumbo, fue grabada una nueva esfera, casi idéntica a la primera. La pregunta es inmediata. ¿Estamos ante la confirmación de una presencia anómala y sostenida en los cielos colombianos, o ante la segunda parte de uno de los fraudes más elaborados de los últimos años? Acompáñenos en este análisis forense. Las nuevas imágenes son de una claridad sorprendente. Un contratista de un ingenio de caña de azúcar grabó durante 3 minutos, a plena luz del día, una esfera metálica perfecta, sobrevolando silenciosamente los campos a las afueras de Jumbo. Y las similitudes con el caso de Buga son asombrosas. Es un objeto con una superficie reflectante, sólida, que no emite sonido, no deja estela y, lo más importante, presenta esa misma y distintiva banda clara alrededor de su ecuador. Para muchos, esta es la prueba de que no es un fenómeno aislado. De hecho, algunos analistas conectan estos avistamientos con una oleada global de esferas metálicas reportadas en lugares tan distintos como Manchester en Inglaterra o San Diego en Estados Unidos. Se empieza a hablar de un patrón. La teoría es que estos objetos aparecen con frecuencia cerca de infraestructuras eléctricas o zonas urbanas, lo que lleva a especular si podrían estar realizando algún tipo de vigilancia o, una teoría más extraña, extrayendo algún tipo de energía. Figuras como Jaime Maussan ya promueven estos videos como la prueba del despliegue de una nueva tecnología no terrestre. Sin embargo, hay un detalle que levanta sospechas desde el principio. El video fue divulgado por David Vélez, de la empresa Germany Company, la misma persona que promovió el video original de Buga. Exacto. Para los escépticos, que la misma fuente esté detrás de 2 avistamientos tan similares y mediáticos, huele a una posible campaña viral. Pero es aquí donde la historia se pone interesante, porque más allá de las sospechas, han surgido pruebas técnicas contundentes que apuntan a un fraude. ¿Qué han encontrado los analistas? Analistas de imagen, como el fotógrafo español Javier Domínguez, se pusieron a examinar el video cuadro por cuadro y encontraron lo que él llama limitaciones de la capa del render. En términos simples, detectó pequeños saltos o fallos en la trayectoria de la esfera que no se corresponden con el movimiento del fondo. Es un error típico que ocurre cuando un objeto 3D generado por computadora no está perfectamente integrado en un video real. O sea, la esfera parece moverse de forma independiente al escenario. Precisamente. Pero la prueba más devastadora vino de la comunidad de Reddit.
un usuario se tomó el trabajo de ampliar y analizar el momento en que la esfera desciende sobre la plantación de caña de azúcar. ¿Y qué descubrió? Descubrió el error clásico de un mal CGI. En algunos fotogramas, la esfera pasa correctamente por detrás de las hojas de caña que están en primer plano. Pero en otros fotogramas, la esfera aparece mágicamente por delante de esas mismas hojas o incluso las atraviesa. Esto es un error de capas, un fallo informático que delata que la esfera es un objeto digital añadido sobre el video del paisaje. Con esta evidencia, el caso parece inclinarse claramente hacia la teoría del fraude. Así es, por muy convincente que parezca el video a primera vista, estos detalles técnicos son muy difíciles de refutar. Nos muestra que en la era de la inteligencia artificial y el software 3D, nuestra capacidad para discernir lo real de lo falso está siendo puesta a prueba como nunca antes. Y esto nos lleva a una anécdota, a una historia que es quizás la lección más importante en la historia de la ufología moderna, sobre los peligros de creer ciegamente en una evidencia visual. Hablamos del fraude más famoso de todos, la película de la autopsia alienígena. En los años 90, un productor musical llamado Ray Santilli conmocionó al mundo al afirmar que poseía metraje militar original de 1947, mostrando la autopsia de uno de los seres extraterrestres recuperados en el incidente de Roswell. Las imágenes eran granulados, en blanco y negro y extremadamente gráficas. Mostraban abductores abriendo el cuerpo de un ser alienígena clásico, con cabeza grande y ojos negros. Se convirtió en un fenómeno global, transmitido por cadenas de televisión de todo el mundo. Millones de personas lo vieron y lo creyeron. Parecía la prueba definitiva. Pero años después se reveló la verdad. La película era una falsificación total. Santilli admitió que había recreado la escena en un apartamento de Londres usando maniquíes creados por un experto en efectos especiales y rellenándolos con vísceras de animales de una carnicería local. Fue un engaño magistral que demostró lo fácil que es manipular a la audiencia, incluso antes de la era del CGI avanzado. Un caso que nos enseña a ser escépticos. La esfera de Jumbo es un ejemplo perfecto de este nuevo paradigma. Un video impresionante, una conexión global, un promotor mediático y un error de render que podría echarlo todo por tierra. Nos recuerda que hoy ser un buscador de misterios también implica ser un detective digital. La evidencia más convincente puede ser desmontada por el ojo más agudo y un fraude puede generar un debate más intenso que un fenómeno real. La pregunta final no solo es qué son estas esferas, sino quién las crea y por qué. Gracias por acompañarnos, buscadores de la verdad. No olviden suscribirse.